Hola, mi nombre es Dulce Liliana Cruz y les voy a hablar sobre el fotoperiodismo en México en la década de 1930. Antes de continuar, quiero agradecer al Museo de la Revolución Mexicana por brindarnos el espacio para realizar esta serie de conferencias. Y bueno, comenzamos. A pesar de que la fotografía se integró a la prensa en el siglo XIX, fue en el siglo XX y en específico en la década de 1930 que adquirió mayor relevancia la información visual fotográfica, al no ser únicamente una ilustración del texto, sino al abrirse espacios, tanto en periódicos como en revistas, para que por sí misma diera cuenta de los acontecimientos al lector. En esta plática expondré brevemente el recorrido de la fotografía en la prensa durante la década de 1930, pasando tanto por la tecnología que permitió su incorporación en las impresiones, como los enfoques que la consideraron como un medio de información con credibilidad dentro de los medios impresos. Para iniciar, les voy a platicar algunos antecedentes de la fotografía y de su introducción en la prensa. Hace poco, el 19 de agosto, celebramos el Día Internacional de la Fotografía. Se seleccionó ese día porque fue un 19 de agosto, pero de 1839, que se presentó en la Academia de Ciencias y Artes de París la primera técnica fotográfica reconocida, el daguerrotipo, que fue bautizada en honor a su inventor Louis de Daguerre, quien perfeccionó el método para fijar imágenes de su socio Nicéphore Niepce. La imagen que ven ahora en pantalla es una litografía de 1840 de Theodore Morisset, llamada la daguerrotipomanía, que ilustra perfectamente el impacto y la gran difusión del nuevo invento en la sociedad decimonónica. Niepce y Daguerre no fueron los únicos que realizaban experimentos para fijar imágenes. Hippolyte Bayard, también en Francia, Hércules Florence, en Brasil, Henry Fox Talbot, en Inglaterra, también realizaron descubrimientos en la materia, que al no tener el mismo impulso, no tuvieron el título de inventores de la fotografía, pero que son un referente que nos permite verla como un invento que proviene de una necesidad social. Probablemente el invento de la fotografía no pertenezca de manera exclusiva a ningún inventor, sino a varios, que impulsados por la confianza que en esa época se tenía en la ciencia, buscaron la reproducción de lo visible de forma rápida, barata y veraz, características que los métodos tradicionales como la pintura, el grabado o la litografía no tenían. El primer uso que se le dio a la fotografía en la prensa fue precisamente como modelo a partir del cual se elaboraron los grabados y las litografías que se publicarían. Sin embargo, desde su invención se hicieron intentos para insertar las fotos en los medios impresos, ya sea libros, semanarios o periódicos. Pero esto representa un problema, ya que los daguerrotipos, así como las primeras técnicas fotográficas, como fueron el calotipo, el ambrotipo, la albúmina, etc., eran procesos químicos mediante los cuales, por acción de la luz en superficies fotosensibles, era posible fijar imágenes y la impresión es un proceso mecánico, por lo que se tenía que buscar la forma de, por así decirlo, hacer una traducción del proceso químico que era la fotografía al proceso mecánico de la impresión. ¿Por qué es esto importante? Bueno, porque las fotografías no se podían imprimir de manera masiva como un periódico y porque no podían imprimirse junto con textos. El primero en tratar de hacer esta traducción fue Henry Fox Talbot, y a él le siguieron muchos otros inventores que intentaban producir una imagen fotográfica mecánicamente. El fotograbado y el medio tono fueron las tecnologías que hicieron posible esta inserción en las publicaciones. El 4 de marzo de 1880, el New York Daily Graphic publicó la primera fotografía conocida en un periódico. La fotografía se titulaba I Seen in Shantytown y es la imagen que están viendo ahora en sus pantallas. En México, la primera fotografía que se imprimió en una publicación periódica, utilizando el medio tono,
fue la primera plana del número prospecto del Mundo, semanario ilustrado, que se publicó el 4 de octubre de 1894. El Mundo fue un semanario impreso en la ciudad de Puebla por Rafael Reyes Espíndola, quien 2 años más tarde fundaría El Imparcial, uno de los periódicos más importantes en la historia de la prensa de México, tanto por la cercanía que tenía al gobierno de Porfirio Díaz, como por el impulso que dio al periodismo moderno, enfocado en la noticia, dejando atrás al periodismo de opinión, que fue el predominante durante el siglo XIX. Volviendo a las innovaciones técnicas que facilitaron la impresión de fotografías en la prensa, mencionaré a Karel Václav Klich, quien perfeccionó la técnica del fotograbado con la que pudo insertarse las fotos en las rotativas, con lo que creó el rotograbado moderno. A partir de estos inventos, la fotografía fue reproducida en medios mecánicos y pudo ser publicada. Sin embargo, su uso fue más frecuente en libros y semanarios que en los periódicos. Esto se debió en primer lugar a cuestiones técnicas, ya que a pesar de las innovaciones antes mencionadas, se necesitaba tiempo para poder hacer un fotograbado. Tiempo con el que no contaba la prensa diaria, que continuó usando preferentemente otras formas de ilustración. Las tradicionales, que son el grabado en alto y bajo relieve, y la litografía. Por lo que la fotografía no desplazó estas técnicas tradicionales, sino que simplemente se convirtió en un complemento esporádico en los diarios. Aunado a lo anterior, también las imágenes obtenidas no tenían los suficientes detalles que podía ofrecer un grabado. Un ejemplo de esto lo podemos observar en las fotografías del atentado que sufrió Porfirio Díaz el 16 de septiembre de 1897 y que fueron publicadas por El Mundo 3 semanas después, el 3 de octubre del mismo año. En la primera foto, el semanario nos proporciona una reproducción fiel de la escena tomada por un turista norteamericano, que era un fotógrafo aficionado. Como lo hace notar el redactor del semanario, a pesar de ser una instantánea que se equiparaba a veracidad y objetividad, las figuras son muy pequeñas, por lo que en la siguiente página se presenta un grabado que amplifica la toma que la foto no pudo lograr. En el aspecto noticioso se seguirían usando preferentemente el grabado y la litografía, como se puede observar en las imágenes que se muestran en su pantalla. Ambas están publicadas en El Imparcial, y en las que se ven grabados de un incendio y de un incidente en una corrida de toros. La fotografía se reservó en primera instancia para la publicidad, los retratos, la arquitectura, en fin, fotografías o tomas que no tenían mucho movimiento, cuyos objetivos estaban preferentemente estáticos. Sin embargo, como vemos en la foto del atentado, ya se presentaba a la fotografía de prensa con esta imagen de veracidad y objetividad. Además, como cuenta el historiador de la fotografía, Beumont Newhall, el uso de la fotografía en la prensa fue lento, no solo por las cuestiones técnicas que significaba la dificultad de introducir el fotograbado, sino por cuestiones estéticas. Durante el Porfiriato, el fotoperiodismo tuvo su principal desarrollo en la prensa oficial, es decir, El Imparcial y la revista semanal El Mundo, ya que la prensa crítica o independiente atravesaba en esa época continuas dificultades, ya que era cerrada constantemente, los editores encarcelados y las imprentas confiscadas. Además, sus recursos económicos eran mínimos y por lo tanto insuficientes, como para adquirir, bajo esas condiciones de inestabilidad, los caros equipos de rotograbado. La Revolución Mexicana cambió radicalmente el uso de la fotografía en la prensa. Como afirma Caroline Brothers, la guerra y la fotografía, al menos en el siglo XX, comparten una intrincada historia. Y la Revolución Mexicana es un claro ejemplo de la relación guerra y fotografía.
La revolución sacó del estudio a los fotógrafos y sus cámaras y los llevó a la calle, a las vías de los trenes y al campo de batalla. Se necesitó entonces de la veracidad, objetividad e instantaneidad atribuidas a la fotografía para registrar y transmitir los relevantes e impactantes acontecimientos, de los que la prensa necesitaba dar cuenta. También durante la Revolución se acentuarían las características propias del fotoperiodismo. Las imágenes serían más espontáneas, carentes de pose, y se buscaría la documentación de una realidad con registros inéditos, además de que los fotógrafos andarían a la caza de los acontecimientos de gran interés público y de carácter noticioso. Es imposible no mencionar en esta época a Agustín Víctor Casasola, quien junto con Ignacio Herrerías fundó la Asociación de Fotógrafos de Prensa de la Ciudad de México en 1911 y la Agencia Mexicana de Información Gráfica en 1912. Gracias al potencial que vio Casasola en las fotografías, no solo como medio de información, sino como testigos de la historia, se conserva hoy en la Fototeca Nacional, en el fondo que lleva su nombre, las imágenes más relevantes de la Revolución Mexicana, algunas pertenecientes al Imparcial que cerró en 1914 y otras que tanto él como su familia y alrededor de 483 fotógrafos, como consigna Ignacio Gutiérrez Rubalcaba, tomaron durante la mayor parte del siglo XX. Otro aspecto que también es importante destacar durante el periodo revolucionario es la aparición de los periódicos más longevos y representativos de la prensa nacional, Excelsior y El Universal. El Universal, fundado por Félix Fulgencio Pallavicini, apareció el 1 de octubre de 1916 y Excelsior, creado por Rafael Alducín, sacó su primer número el 18 de marzo de 1917. El Excelsior, según Luis Red Torres, fue el primer periódico que empleó el rotograbado en México. Ambas publicaciones contarían con suplementos semanales ilustrados en los que paulatinamente la fotografía iría ocupando un lugar privilegiado. Al inicio de la década de 1920, la gente, cansada de la violencia de la guerra civil, buscó publicaciones enfocadas en el entretenimiento. En este contexto es que aparecen varias publicaciones frívolas, entre las que figura la revista ilustrada Zig-Zag, que apareció en 1921 y que es parte de las publicaciones de Excelsior. También en la década de 1920 se fundó la agencia Fotografías de Actualidad por los fotógrafos Enrique Díaz Reina, Enrique Delgado y Manuel García. Esta agencia se convertiría, junto con la de los Casasola, en una de las más importantes del país y suministraría de fotografías a los principales medios informativos. Tampoco puede faltar mencionar a Tina Modotti, que llegó a México en 1923 acompañada de Edward Weston. Ya para 1924 y 1925 comienza a publicar sus fotos en diversos medios y a ser reconocida internacionalmente. Entre los medios que podremos destacar en los que publicó Tina Modotti tenemos el Machete, órgano oficial del Partido Comunista Mexicano. Y la imagen que están viendo es una muy famosa en la que se muestran a los campesinos precisamente leyendo este periódico. En la década de 1920, principalmente en Alemania y en Francia, se inició la publicación de revistas ilustradas, que servirían de modelo para este tipo de publicaciones, que se replicarían en otros países, de las cuales la revista norteamericana Life se convirtió en la más representativa. En México, un caso destacado y que sirvió de antecedente a las publicaciones de la época de oro de las revistas ilustradas fue la revista Rotográfico, que se publicó de 1926 a 1929.
En su primer número, que apareció el 10 de febrero de 1926, pondría de manifiesto su preferencia por la información gráfica, ya que la consideraba fundamentalmente objetiva, además de que los editores de la publicación consideraron que las palabras tenían un valor limitado. A pesar del alto valor que concedieron a la información fotográfica, es curioso lo poco que mencionan a los fotógrafos, dando a la autoría de las imágenes un valor secundario. Ya para los 30, los principales periódicos, algunos de los cuales ya mencionamos que son el Universal y el Excelsior, y a los que se unió en 1929 el Nacional, que fue el órgano oficial del Partido Nacional Revolucionario, contaban entre sus páginas con un mayor número de fotografías. Tradicionalmente, la primera plana de la segunda sección incluía la información gráfica, aunque también la nota roja, y todos tenían una sección dominical de rotograbado. Si bien no en todas las fotografías se mencionaba la autoría, los fotógrafos eran reconocidos como reporteros gráficos, es decir, tenían el mismo nivel, ya no un nivel secundario dependiente del reportero que hacía los textos. Claro que la información textual seguía siendo predominante y en caso de las fotos, determinante para la descripción de estas. Pero se le brindaron mucho más espacios y las secuencias de los acontecimientos, usando las imágenes fotográficas, eran cada vez más frecuentes. En cuanto al grabado, este se convirtió ahora en un complemento de estas secuencias, que incluso comenzaron a desarrollar métodos creativos e innovadores para narrar e interpretar los acontecimientos, como lo fue el collage. Dos de los grandes fotógrafos que se distinguieron por el uso del collage al presentar la información gráfica fueron Agustín Jiménez, que publicó varias de estas composiciones en la revista ilustrada Futura, dirigida por Vicente Lombardo Toledano y que se convertiría más tarde en el órgano de difusión de la CTM. Otro de los fotógrafos que es necesario destacar es Enrique Gutmann, fotógrafo alemán exiliado en 1933 y que además de colaborar en Futuro, también lo hizo en publicaciones como Frente a Frente, que fue el órgano de la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios, LEAR, en la revista El Maestro Rural y en el periódico El Nacional. En su pantalla ahorita están viendo algunos de los collages atribuidos a Enrique Gutmann y que fueron publicados en El Nacional, que para esta época fue, como ya mencionamos, órgano del Partido Nacional Revolucionario, después órgano del Partido Revolucionario, del Partido de la Revolución Mexicana, y en 1940 se convirtió en el órgano oficial del gobierno. Volviendo a las revistas ilustradas, fue en la década de 1930 que comenzaron a publicarse las más representativas. Todo, semanario enciclopédico, sacó su primer número el 5 de septiembre de 1933. Entre los fotógrafos que publicaron en sus páginas destacan Guillermo Kahlo, Manuel Álvarez Bravo y Enrique Díaz. La imagen que tienen en pantalla es la portada del 19 de diciembre de 1933 y la fotografía es de Agustín Jiménez y se titula Solo los guajolotes mueren a la víspera. La revista Hoy es también una de las más importantes. Fue publicada por Regino Hernández Yergo y José Pajes Yergo. Apareció el 27 de febrero de 1937 y también tuvo una destacada participación de Enrique Díaz, como lo trata el libro clásico de Rebecca Monroy Nars sobre este fotógrafo. Y por último, me gustaría destacar la revista Rotofoto, que a pesar de su corta existencia, ya que solo se publicaron 11 números, la hace una referencia obligada cuando se habla de la historia del fotoperiodismo en México, ya que se caracterizó por su información, que fue casi exclusivamente fotográfica,
por su narrativa a través del uso de secuencias fotográficas conocidas posteriormente como fotoensayos y su crítica de tipo humorística a la clase política mexicana. En las tres portadas que vemos en la pantalla, que corresponden a los números 5, 6 y 9, pues se ve precisamente este tipo de burla que hacen los personajes del momento. En la primera vemos a Luis Rodríguez, que en ese momento tuvo un fuerte enfrentamiento con los diputados y comiéndose un taco haciendo alusión de que realmente se atascaba. La siguiente imagen es de Ezequiel Padilla, en la que está comiéndose un hueso de carnitas y dice que pues se aferra al hueso. Y la última es de Ramón Beteta, que en ese momento era subsecretaria de Relaciones Exteriores y justo en ese momento se tenía problemas de relaciones exteriores con Estados Unidos, Inglaterra, por la expropiación de los bienes de la industria petrolera y bueno, aquí hace alusión de que se estaba poniendo los pantalones. También algo que hace importante a esta publicación es que le otorga a los fotógrafos un papel central. En todos sus números, los fotógrafos son los protagonistas y siempre se menciona a los que participan en ese número. Los que destacan o los que son constantes es Ismael Casasola, Gustavo Casasola, Antonio Carrillo Jr., que también era el jefe de fotógrafos del Nacional y que incluso en el último número le dedican un fotoreportaje porque renunció. También se encuentran fotografías de Enrique Díaz, de Luis Olivares, de Luis Sendejas y Enrique Delgado. Y bueno, esta publicación no fue muy popular entre los políticos. Después de un boicot impulsado por la CTM y bueno, Vicente Lombardo Toledano, la publicación desaparece. Finalmente, cerraré esta década en el fotoperiodismo mexicano con la llegada de los hermanos Mayo, que arribaron a nuestro país el 13 de julio de 1939. Esta sociedad de fotógrafos formadas por Paco, Faustino, Cándido y Julio trabajaron en la mayoría de los periódicos y las revistas ilustradas más importantes del país. Su reciente experiencia como fotógrafos de guerra en el conflicto de su país, la Guerra Civil Española, provocó en su exilio que tuvieran enfoques diferentes a los acostumbrados por los fotógrafos de la época. Y además, tecnológicamente hablando, aportaron la introducción de las cámaras Leica, que eran mucho más pequeñas y livianas en comparación a las que aún seguían ocupando los fotoperiodistas mexicanos, que aún necesitaban el uso de trípode, como podemos ver en las imágenes que tienen ahora. Una es del fotógrafo Enrique Díaz, que probablemente sea una Garflex o una Kodak Folding 3A. Y por otro lado tenemos a Faustino Mayo con una Leica. Este tipo de fotografías les permiten mayor movilidad y obtener tomas que antes pues no se podía con las cámaras de gran formato. Los fotógrafos y las publicaciones en las que participaron en la década de los 30 sentaron las bases del fotoperiodismo moderno en México. De ahí la importancia de reconocerlos y estudiarlos. Por último, les dejo una breve bibliografía para quienes estén interesados en profundizar en el tema y no me queda más que agradecerle nuevamente al Museo de la Revolución y a ustedes por su atención. Hasta luego.